En la madrugada del 11 de mayo de 2024, 342 escaladores esperaban su turno para tocar el techo del mundo. La fila se extendía como una procesión fúnebre sobre la arista más mortífera del planeta, a 8.848 metros de altitud, donde cada minuto de retraso significaba hipoxia cerebral irreversible, dedos congelados para siempre o la muerte silenciosa por agotamiento. 12 personas no regresaron vivas ese día. Sus cuerpos ahora reposan junto a más de 300 cadáveres que decoran la ruta estándar del Everest. Momias congeladas que han dejado de ser tragedias para convertirse en señales de tráfico con nombres propios. Botas verdes, la Bella Durmiente, el escalador dormido. Pero 2024 no fue solo otro año sangriento en la montaña más alta del mundo. Fue el año en que el Everest colapsó bajo su propio peso, cuando los glaciares comenzaron a crujir más fuerte que nunca por el calentamiento global, cuando las toneladas de heces humanas congeladas empezaron a contaminar las fuentes de agua de millones de personas y cuando los gobiernos de Nepal y China finalmente admitieron lo que los Sherpas habían advertido durante décadas. La montaña sagrada se estaba muriendo, ahogada por la codicia, la basura y la sangre de quienes pretendían conquistarla. La respuesta llegó en forma de las regulaciones más drásticas y controvertidas jamás implementadas en la historia del alpinismo moderno. Chips de rastreo GPS implantados obligatoriamente en cada cuerpo, bolsas para recoger los desechos humanos propios, drones sobrevolando la zona de la muerte como aves metálicas de mal augurio y restricciones que muchos calificaron de totalitarias. Los puristas del alpinismo gritaron traición al espíritu libre de la montaña. Los ambientalistas dijeron que era demasiado poco y demasiado tarde. Los Sherpas guardaron silencio, porque ellos sabían algo que los turistas ricos nunca entendieron. El Everest no perdona, y cuando una montaña sagrada es profanada durante décadas, eventualmente cobra su venganza. La cascada de hielo de Khumbu, ese laberinto vertical de séracs gigantescos y grietas que devoran hombres enteros, comenzó a desmoronarse de formas impredecibles. Los puentes de aluminio que antes duraban semanas, ahora colapsaban en días. Los caminos trazados por los Ice Doctors desaparecían de la noche a la mañana, tragados por el hielo que se derretía y recongelaba en patrones caóticos. Y mientras el planeta continuaba calentándose grado tras grado, los expertos glaciólogos emitieron una advertencia escalofriante. Pronto, muy pronto, la ruta tradicional al Everest podría dejar de existir para siempre, transformando en obsoletos 100 años de historia del alpinismo y forzando a la humanidad a enfrentar una verdad incómoda sobre lo que realmente significa conquistar la naturaleza. Imaginad una montaña sagrada transformada en vertedero. 1.200 escaladores haciendo cola para tocar la cumbre durante una sola temporada. Toneladas de heces humanas congeladas contaminando los glaciares que alimentan los ríos de 2.000 millones de personas. Más de 300 cadáveres momificados por el frío extremo, convertidos en macabros puntos de referencia con nombres que helaban la sangre. Botas verdes, la Bella Durmiente, el escalador dormido. Esto no era el techo del mundo. Esto era un campo de batalla donde la ambición humana había declarado la guerra contra la naturaleza. Y en 2024, finalmente, la naturaleza comenzó a responder. El Everest llevaba décadas agonizando en silencio. Desde que Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cumbre por primera vez en 1953, la montaña más alta del planeta había soportado 71 años de invasión humana ininterrumpida. Pero lo que comenzó como hazañas heroicas de exploración se convirtió en turismo de alto riesgo y luego en algo mucho peor. Un circo mortal donde personas sin experiencia pagaban hasta $150.000 por el privilegio de arriesgar sus vidas y contaminar un ecosistema frágil. Los Sherpas, guardianes ancestrales de la montaña que ellos llaman Chomolungma, diosa madre del mundo, observaban horrorizados cómo su montaña sagrada era profanada estación tras estación. Pero sus voces fueron ignoradas durante décadas, ahogadas por el sonido ensordecedor del dinero fluyendo hacia las arcas del gobierno nepalí. La temporada de primavera de 2024 comenzó como cualquier otra, con promesas vacías de regulación y un récord de permisos emitidos. 678 personas recibieron autorización para intentar la cumbre desde el lado nepalí, otras 350 desde el lado tibetano, controlado por China.
1028 cuerpos humanos convergiendo simultáneamente sobre una montaña que apenas tiene espacio para 50 en su ruta estándar. Los matemáticos no necesitaban ecuaciones complejas para predecir el desastre. Era simple aritmética mortal. Demasiadas personas, demasiado poco oxígeno, demasiado espacio confinado en la zona de la muerte, donde el cuerpo humano literalmente comienza a morir célula por célula. Pero el verdadero horror no estaba en los números. Estaba en los detalles que los operadores turísticos preferían ocultar. En el campo base del Everest, a 5.360 metros de altitud, se acumulaban montañas de basura que rivalizaban con los picos circundantes. Tiendas de campaña abandonadas, botellas de oxígeno vacías, equipo desechado, envolturas de comida, baterías tóxicas y kilómetros de cuerda gastada formaban un paisaje post-apocalíptico que hacía llorar a los montañistas veteranos. Y eso era solo lo visible. Lo invisible era aún peor. Décadas de defecación humana sin control habían convertido los glaciares en letrinas congeladas. Cada primavera, cuando el hielo comenzaba a derretirse parcialmente por el calentamiento global acelerado, ríos de agua contaminada con coliformes fecales descendían hacia los valles, donde comunidades enteras dependían de ese agua para sobrevivir. Los científicos glaciólogos llevaban años gritando advertencias que nadie quería escuchar. El Dr. Karma Tenzing, investigador principal del Instituto de Estudios Himalayos de Katmandú, había documentado algo aterrador: la cascada de hielo de Khumbu, esa pesadilla vertical de seracs gigantescos que todos los escaladores debían cruzar, estaba colapsando a velocidad acelerada. Los datos eran irrefutables y escalofriantes. En 1990, la cascada se movía aproximadamente 1 metro por día. En 2010, se había acelerado a 3 metros diarios. En 2024, los GPS instalados en el hielo registraban desplazamientos de hasta 7 metros en 24 horas. Esto significaba que los puentes de aluminio instalados por los Ice Doctors podían volverse obsoletos en cuestión de horas, no días. Los caminos seguros se transformaban en trampas mortales, mientras los escaladores dormían en sus tiendas. El Everest no solo estaba cambiando, estaba desintegrándose. Y entonces llegó el 11 de mayo de 2024, el día que el mundo finalmente prestó atención. 342 escaladores convergieron simultáneamente sobre el segmento final hacia la cumbre, un tramo de apenas 600 metros verticales conocido como la arista sureste, la ventana climática perfecta, ese momento mágico cuando los vientos estratosféricos se calman brevemente. Duró exactamente 11 horas, pero 342 personas, intentando pasar por secciones donde apenas cabían 2 escaladores lado a lado, crearon atascos mortales que convertirían ese día en la jornada más sangrienta del Everest desde el desastre de 1996. Las colas se extendían durante horas. Escaladores exhaustos esperaban de pie en la zona de la muerte, consumiendo oxígeno precioso, mientras sus cerebros comenzaban a hincharse por el edema cerebral de gran altitud. Algunos simplemente se sentaron a descansar y nunca más se levantaron. Otros, presas de la hipoxia severa, comenzaron a quitarse sus trajes de alta tecnología en un fenómeno médico conocido como desnudamiento paradójico, el último acto de locura antes de la muerte por hipotermia. 12 personas murieron ese día. Pero no murieron escalando, murieron esperando su turno para tomarse una fotografía en la cumbre que validara su ego, que justificara los $150.000 gastados, que les diera algo que presumir en las redes sociales. Entre los muertos estaba Jonathan Fischer, un empresario alemán de 43 años sin experiencia previa en montañismo de altura, pero con dinero suficiente para comprar un lugar en una expedición comercial. Su último mensaje de radio fue desgarrador. «Tengo tanto frío, no puedo sentir mis piernas. Por favor, díganle a mi esposa que lo intenté». Su cuerpo fue encontrado 3 días después, sentado erguido contra una roca, con los ojos abiertos mirando hacia el valle, congelado en una postura que parecía contemplación pacífica, pero que en realidad era muerte por agotamiento extremo. Las imágenes satelitales tomadas ese día se volvieron virales en Internet, provocando indignación global. Fotografías aéreas mostraban la fila de escaladores como una procesión de hormigas rojas y amarillas sobre el hielo blanco impoluto,
una cicatriz humana sobre la montaña más pura del planeta. Los medios internacionales finalmente comenzaron a hacer las preguntas incómodas que los operadores turísticos y el gobierno nepalí habían evitado durante décadas. ¿Tiene sentido que una montaña tan peligrosa se haya convertido en destino turístico masivo? ¿Quién es responsable cuando mueren personas sin experiencia guiadas por sherpas mal pagados? ¿Hasta qué punto el dinero justifica la profanación de un sitio sagrado y la muerte casi garantizada de una docena de personas cada temporada? La presión internacional se volvió insoportable. Organizaciones ambientales amenazaron con boicots turísticos. La UNESCO advirtió que consideraría retirar el estatus de Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional Sagarmatha si Nepal no implementaba controles estrictos inmediatamente. Los Sherpas, finalmente escuchados después de décadas de súplicas ignoradas, organizaron protestas masivas en Katmandú exigiendo respeto por su montaña sagrada y mejores condiciones laborales. Y entonces sucedió algo sin precedentes. China y Nepal, dos naciones que raramente cooperaban en nada, anunciaron conjuntamente el paquete de regulaciones más drástico jamás implementado en la historia del alpinismo himalayo. Pero, ¿llegarían estas medidas a tiempo para salvar el Everest? ¿O la montaña más emblemática del planeta ya había cruzado un punto de no retorno, condenada a convertirse en un monumento a la arrogancia humana? Un cementerio vertical donde futuras generaciones contemplarían horrorizadas lo que sucede cuando la codicia supera el respeto por la naturaleza. El año 2024 no fue solo otro año sangriento en el techo del mundo. Fue el año en que el Everest dijo basta. La pregunta que nadie podía responder era si la humanidad estaba lista para escuchar. El 23 de agosto de 2024, en una sala de conferencias del Ministerio de Turismo en Katmandú, un funcionario nepalí sostuvo en alto un dispositivo del tamaño de una moneda. Brillaba bajo las luces fluorescentes, inocente en apariencia, apenas más grande que un botón de camisa. Pero ese pequeño chip de rastreo GPS representaba la revolución más controvertida en la historia del alpinismo moderno. A partir de la temporada de primavera de 2025, cada escalador que intentara el Everest debería llevar uno de estos dispositivos pegado permanentemente a su cuerpo mediante adhesivo médico de grado hospitalario. No habría excepciones. No habría negociaciones. Querías escalar la montaña más alta del mundo. Aceptabas ser rastreado como ganado cada segundo hasta regresar al campo base. O renunciabas a tu sueño. La reacción fue explosiva e inmediata. Los puristas del alpinismo gritaron traición al espíritu libre de la montaña. Reinhold Messner, la leyenda viviente que conquistó los 14 8000 sin oxígeno suplementario, declaró en una entrevista que la medida convertía el alpinismo en turismo asistido digitalmente, destruyendo la esencia misma del desafío. La montaña siempre ha sido sobre enfrentar lo desconocido, dijo con voz temblorosa de indignación. Si sabes que un satélite te rastrea constantemente, que un equipo de rescate puede localizarte en segundos, ¿dónde está el riesgo real? ¿Dónde está el compromiso existencial con tus decisiones? Otros montañistas veteranos fueron aún más lejos comparando los chips con brazaletes electrónicos de prisioneros, argumentando que transformaban una expedición de alta montaña en una excursión supervisada para incapaces. Pero el gobierno nepalí tenía argumentos mucho más poderosos que la nostalgia romántica de escaladores de la vieja escuela. Tenían nombres, tenían fechas, tenían familias destrozadas esperando respuestas que nunca llegarían. David Sharp, escalador británico, desapareció en mayo de 2006 cerca de la cumbre. Su cuerpo fue encontrado días después, sentado contra una roca en una cueva poco profunda, congelado en posición fetal. Pero lo verdaderamente aterrador fue que al menos 40 escaladores pasaron junto a él mientras agonizaba, muchos creyendo que era simplemente otro cadáver más de los cientos que decoraban la montaña. Si hubiera llevado un chip de rastreo, los equipos de rescate habrían sabido exactamente dónde estaba y que aún respiraba. Tal vez habría sobrevivido. Tal vez su madre no habría pasado 18 años preguntándose si su hijo sufrió en sus últimos momentos. Marcos Siffredi, snowboarder francés, desapareció sin rastro en septiembre de 2002 intentando descender el Everest por la cara del Hornbein. Nunca encontraron su cuerpo. Su familia nunca tuvo cierre. Hannelore Schmatz,
primera mujer alemana en alcanzar la cumbre del Everest en 1979, murió durante el descenso y su cuerpo permaneció visible durante años en la ruta estándar, sus ojos abiertos mirando hacia el valle, su cabello rubio ondeando al viento como advertencia macabra para futuros escaladores. Los Sherpas la llamaban la mujer que nunca duerme. Su esposo, que intentó rescatarla, también murió en el intento. 2 vidas perdidas porque nadie sabía exactamente dónde estaba ni cuánto tiempo le quedaba antes de que la hipotermia la matara definitivamente. El chip de rastreo habría convertido esa tragedia en una operación de rescate con coordenadas precisas. Pero la verdadera razón detrás de los chips no era romántica ni heroica, era brutalmente práctica y financiera. Cada operación de búsqueda y rescate en el Everest costaba entre $50.000 y $200.000, dependiendo de la altitud y las condiciones climáticas. Los helicópteros de rescate de alta altitud, máquinas especializadas capaces de volar cerca del límite atmosférico donde el aire es tan delgado que las aspas pierden sustentación, cobraban $10.000 por hora de vuelo. Y la mayoría de las búsquedas eran inútiles, porque los equipos de rescate simplemente no sabían dónde buscar en una montaña de 848 kilómetros cuadrados de hielo, roca y muerte. Los chips de rastreo GPS prometían terminar con esa pesadilla logística. Coordenadas exactas en tiempo real, altitud precisa, velocidad de movimiento. Si un escalador dejaba de moverse durante más de 30 minutos en la zona de la muerte, el sistema activaba automáticamente una alerta de emergencia. La tecnología que convirtió a los criminales en fugitivos rastreables ahora salvaría vidas en el techo del mundo. La implementación técnica fue diseñada por ingenieros de la Agencia Espacial Europea, trabajando en conjunto con médicos especialistas en medicina de alta altitud. El chip, encapsulado en silicona médica hipoalergénica, se adhería a la piel del escalador mediante un adhesivo especial, diseñado para soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero y humedad extrema. La ubicación estándar era el torso, específicamente sobre el esternón, protegido por las capas de ropa térmica, pero lo suficientemente cercano a la superficie para transmitir señal clara. La batería, del tamaño de un grano de arroz, estaba diseñada para durar 90 días continuos, más que suficiente para cualquier expedición al Everest. Y lo más importante, el dispositivo era resistente al agua, a los golpes y prácticamente indestructible salvo por fuego directo o aplastamiento intencional. Pero había un problema aterrador que los ingenieros descubrieron durante las pruebas de campo en enero de 2025. Por encima de los 8.000 metros, en la zona de la muerte donde la presión atmosférica es apenas 1/3 de la presión al nivel del mar, las señales GPS se volvían erráticas e impredecibles. Los satélites seguían rastreando el chip, pero la precisión se degradaba dramáticamente. En lugar de coordenadas exactas con margen de error de 3 metros, el sistema proporcionaba ubicaciones aproximadas con hasta 50 metros de incertidumbre. 50 metros en la zona de la muerte significaban la diferencia entre encontrar un cuerpo al lado de la ruta estándar o perderlo para siempre en una grieta profunda. La solución fue brutal en su simplicidad. Instalar repetidores de señal cada 500 metros verticales, desde el campo hasta la cumbre. Torres metálicas ancladas al hielo, alimentadas por paneles solares y baterías de litio que amplificarían y retransmitirían las señales GPS débiles hacia los satélites. El Everest se estaba convirtiendo en una montaña cableada, un pico instrumentalizado donde la tecnología reemplazaba a la intuición. Los escaladores profesionales no fueron los únicos horrorizados. Los activistas de privacidad declararon que la medida establecía un precedente peligroso. Si Nepal podía obligar a los escaladores a llevar chips de rastreo, ¿qué impedía que otros gobiernos exigieran lo mismo a turistas, manifestantes o simplemente ciudadanos comunes? La montaña se convirtió en campo de prueba para tecnologías de vigilancia que eventualmente se filtrarían hacia abajo, hacia la sociedad civil, y había preguntas éticas aún más oscuras. ¿Quién controlaba los datos de ubicación? ¿Cuánto tiempo se almacenaban? ¿Podían ser vendidos a compañías de seguros que ajustarían primas basándose en comportamiento de riesgo documentado? ¿Qué impedía que gobiernos autoritarios usaran la misma tecnología para rastrear disidentes políticos que huían por pasos montañosos remotos? Pero para las familias de los desaparecidos,
Esas preocupaciones filosóficas sobre privacidad y libertad parecían abstractas y egoístas. Louise Sharp, madre de David, declaró en una conferencia de prensa que hubiera dado cualquier cosa por saber exactamente dónde estaba su hijo cuando aún podía ser salvado. «No me importa la privacidad», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo quiero que ninguna otra madre experimente lo que yo experimenté. Años de no saber, de imaginar a mi hijo muriendo solo en el hielo, mientras docenas de personas pasaban junto a él sin ayudar. Si un chip de rastreo puede evitar eso, entonces que rastreen a todos». Su testimonio se volvió viral, generando un movimiento de familias de víctimas del Everest que presionaron agresivamente por regulaciones aún más estrictas. La primera temporada con chips obligatorios comenzaría en abril de 2025. 427 escaladores recibieron permisos y cada uno fue equipado con Winterson, su chip personal, durante el registro obligatorio en Katmandú. El proceso era clínico y frío: desinfección de la piel, aplicación del adhesivo médico, verificación de la señal satelital, firma de descargo de responsabilidad aceptando el monitoreo constante. Algunos escaladores bromeaban nerviosamente sobre sentirse como ganado marcado para el matadero. Otros simplemente aceptaban que esta era la nueva realidad del alpinismo en el siglo XXI. Pero todos sabían, en el fondo de sus mentes, que algo fundamental había cambiado para siempre. El último bastión de libertad humana verdadera, la última frontera donde un hombre o mujer podía enfrentar la naturaleza sin red de seguridad, acababa de ser conectado a la red de vigilancia global. El Everest ya no era salvaje, ahora era administrado, monitoreado, rastreado. Y nadie sabía si eso era progreso o profanación. Hay una verdad sobre el Everest que los operadores turísticos nunca mencionan en sus folletos brillantes, llenos de fotografías épicas de cumbres nevadas. Una verdad tan repugnante, tan grotesca, que la mayoría de los escaladores prefieren no pensar en ella hasta que es demasiado tarde. Durante décadas, miles de personas han defecado libremente en la zona de la muerte, dejando sus heces congeladas esparcidas por la montaña como minas terrestres fecales. Toneladas de excremento humano acumuladas durante 70 años de expediciones. 1000 kilogramos de materia fecal congelada contaminando los glaciares que alimentan los sistemas hídricos de Nepal, Tíbet y partes de la India. 2000 millones de personas bebiendo agua que fluye desde un vertedero congelado a 8000 metros de altitud. Esto no era alpinismo. Esto era vandalismo biológico a escala continental. El problema comenzó inocentemente en los años 50, cuando apenas un puñado de expediciones atacaban el Everest, cada década. Edmund Hillary y Tenzing Norgay, aquellos pioneros heroicos, también defecaron en la montaña. Pero eran dos hombres durante unas pocas semanas. La naturaleza podía absorber ese impacto mínimo. Sin embargo, en 2024, más de 1200 escaladores intentaban la cumbre cada temporada. Permanecían en la montaña durante semanas, comiendo entre 1000 y 6000 calorías diarias para mantener sus cuerpos funcionando en condiciones extremas. Toda esa comida eventualmente se convertía en desechos que debían ser expulsados. Y cuando estás a 8000 metros de altitud, con temperatura de 40 grados bajo cero, luchando por respirar aire que apenas contiene un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar, lo último en tu mente es la etiqueta sanitaria apropiada. Los Sherpas habían advertido sobre esta contaminación durante décadas, pero sus voces fueron sistemáticamente ignoradas. Pasang Sherpa, líder espiritual de la comunidad Sherpa en el valle de Khumbu, describió la profanación en términos que helaban la sangre. «Chomolungma es nuestra diosa madre», dijo en una entrevista realizada en 2023. «Los extranjeros vienen y defecan sobre su rostro sagrado. Luego regresan a sus países y presumen de haber conquistado la montaña. No conquistaron nada, solo la violaron y la dejaron envenenada». Sus palabras resonaron con fuerza brutal entre las comunidades locales, pero los operadores turísticos las descartaron como superstición primitiva. Después de todo, había demasiado dinero en juego como para dejar que preocupaciones ambientales arruinaran el negocio más lucrativo de Nepal. Pero en 2024, los científicos proporcionaron datos imposibles de ignorar. Un equipo de investigación internacional liderado por la doctora Sarah Chen, microbióloga especializada en ambientes extremos,
realizó análisis exhaustivos del agua de deshielo en múltiples puntos a lo largo de la ruta estándar del Everest. Los resultados fueron catastróficos y aterradores. Muestras tomadas en el campo 2, a 6.400 metros de altitud, contenían niveles de coliformes fecales 400 veces superiores al límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud. Agua que los sherpas bebían, agua que usaban para cocinar, agua que llevaban a sus familias en los valles inferiores. El análisis genético de las bacterias confirmó origen humano inequívoco. No era contaminación natural, era el resultado directo de décadas de defecación sin control. Pero lo verdaderamente aterrador no era solo la contaminación bacteriana, era lo que sucedía cuando esas heces congeladas comenzaban a descongelarse debido al calentamiento global acelerado. Las temperaturas en el Everest habían aumentado 2 grados centígrados en los últimos 30 años, suficiente para iniciar ciclos de deshielo y recongelamiento en altitudes que históricamente permanecían congeladas permanentemente. Durante el día, cuando el sol golpeaba directamente el hielo negro contaminado con materia fecal, la superficie se derretía parcialmente. Por la noche, se recongelaba. Pero en ese proceso, compuestos nitrogenados tóxicos, bacterias resistentes al frío y parásitos intestinales se filtraban hacia capas más profundas del glaciar, contaminando sistemas hídricos enteros. Los científicos estimaban que tomaría décadas, quizás siglos, limpiar completamente la contaminación acumulada. El daño ya estaba hecho y era prácticamente irreversible. La solución, propuesta por el gobierno nepalí, fue tan simple como humillante. A partir de la temporada de 2025, cada escalador debería cargar consigo bolsas especiales de recolección de desechos humanos, comúnmente conocidas como bolsas WAG por sus siglas en inglés, Waste Alleviation and Gelling. Eran bolsas de plástico grueso de doble capa con un polvo absorbente especial en el interior que solidificaba instantáneamente los desechos líquidos y neutralizaba parcialmente los olores. El proceso era vergonzosamente primitivo: defecar en la bolsa, sellarla herméticamente con una tira adhesiva y cargarla en tu mochila hasta descender al campo base donde podía ser dispuesta apropiadamente. No habría excepciones, no habría áreas designadas donde simplemente tirar las bolsas. Cada escalador traería de vuelta exactamente la misma cantidad de bolsas que recibió al inicio. Los inspectores del gobierno contarían las bolsas al final de cada expedición. Faltaba una bolsa, multa, de $5.000. Faltaban 2, revocación permanente del permiso de escalada en Nepal. La reacción inicial fue de incredulidad y disgusto profundo. Los escaladores pagaban hasta $150.000 por intentar el Everest, y ahora se esperaba que llevaran sus propias heces en mochilas ya sobrecargadas con oxígeno, equipo de emergencia, comida y agua. El peso adicional de las bolsas llenas, aproximadamente 1 kilogramo cada una, después de ser usadas, se sumaba a cargas que ya empujaban los límites físicos del cuerpo humano en altitud extrema. Y había algo psicológicamente devastador en la idea de cargar tu propia mierda durante días mientras luchabas por tu vida en la zona de la muerte. Los foros de alpinismo en Internet explotaron con quejas furiosas. Escaladores veteranos amenazaron con boicotear Nepal completamente y enfocarse en el Everest tibetano, donde China, supuestamente, no implementaría reglas tan draconianas. Pero China tenía otros planes. El 19 de septiembre de 2024, la Administración Deportiva Estatal de China anunció regulaciones idénticas para su lado del Everest, efectivas inmediatamente. De hecho, fueron más lejos. No solo exigían bolsas de recolección de desechos, sino también contenedores obligatorios para basura sólida, envolturas de comida, baterías usadas, cartuchos vacíos de gas. Cada escalador recibiría un contenedor metálico numerado de 5 litros al inicio de su expedición. Al final, ese contenedor debía regresar lleno con todos los desechos generados. Inspectores chinos, conocidos por su eficiencia despiadada, pesarían y fotografiarían cada contenedor. Cualquier discrepancia resultaría en prohibición permanente de todas las montañas chinas y multas que comenzaban en $10.000. El mensaje era cristalino: la era de tratar el Everest como vertedero personal había terminado permanentemente. La implementación práctica de estas regulaciones reveló desafíos inesperados y a veces trágicos. Las bolsas WAG, diseñadas originalmente para campistas en climas templados,
funcionaban perfectamente mal en condiciones de alta montaña. A temperaturas de 40 grados bajo cero, el gel absorbente se congelaba sólido, perdiendo completamente su capacidad de neutralización. Las bolsas selladas se convertían en bloques de hielo fecal que debían ser transportados durante días, liberando olores nauseabundos cada vez que las temperaturas subían ligeramente dentro de las tiendas de campaña. Y había situaciones médicas donde defecar en una bolsa pequeña se volvía física y médicamente imposible. Escaladores sufriendo diarrea explosiva por enfermedades gastrointestinales de altitud, un problema común en expediciones largas. Simplemente no podían usar las bolsas sin cubrirse completamente en sus propios desechos. Pero quizás el impacto más profundo fue psicológico y filosófico. Durante más de 70 años, el alpinismo de alta montaña había sido el último bastión de libertad humana absoluta. Un lugar donde las reglas de la civilización no aplicaban, donde el hombre enfrentaba la naturaleza en sus propios términos, donde las convenciones sociales sobre higiene y decencia quedaban suspendidas por necesidad extrema. Las nuevas regulaciones destruyeron esa ilusión completamente. Ya no estabas solo contra la montaña, estabas siendo monitoreado, regulado, inspeccionado. Debías cargar tus desechos como turista obediente en un parque nacional administrado. El Everest se había convertido oficialmente en un destino turístico superregulado donde incluso las funciones corporales más básicas estaban sujetas a burocracia gubernamental. Y para muchos escaladores puristas, eso representaba la muerte definitiva del alpinismo como lo conocían. La montaña había sido domesticada, sanitizada, convertida en atracción administrada para masas que pagaban. El último lugar salvaje del planeta acababa de ser civilizado por la fuerza, una bolsa de mierda a la vez. El 7 de abril de 2024, los sherpas del campo base del Everest observaron algo que nunca habían visto en sus vidas. Un zumbido mecánico cortó el silencio helado de la madrugada, diferente al rugido familiar de los helicópteros de rescate. Una forma oscura apareció sobre el horizonte, moviéndose con precisión antinatural contra el viento. No era un ave, era un dron comercial de carga pesada, modelo DJI Flycard 30, capaz de transportar hasta 40 kilogramos de suministros a altitudes de hasta 7.000 metros. Sobrevoló el campo 1, descendió con estabilidad imposible para cualquier máquina en aire tan delgado y depositó su carga, 12 tanques de oxígeno médico urgentemente necesarios para una expedición cuyos sherpas estaban varados en el campo 2 por una tormenta inesperada. Toda la operación tomó 17 minutos. Un sherpa habría necesitado 2 días de escalada brutal para entregar la misma carga. La era de la automatización acababa de llegar al techo del mundo y nadie sabía si celebrar o llorar. La introducción de drones en el Everest no fue accidental ni improvisada. Fue el resultado de 3 años de planificación meticulosa por parte de una alianza improbable entre gobiernos, fabricantes de drones y operadores de expediciones comerciales. El proyecto piloto comenzó en 2021, cuando la empresa china DJI, líder mundial en tecnología de drones civiles, se asoció con el gobierno nepalí para probar la viabilidad de entregas automatizadas en altitud extrema. Los desafíos técnicos eran monumentales y aparentemente imposibles. A 5.000 metros de altitud, el aire contiene apenas la mitad del oxígeno disponible al nivel del mar, lo que significa que las hélices de los drones generan 50% menos sustentación. A 7.000 metros, esa cifra se reduce a 30%. Los drones comerciales estándar simplemente caían del cielo como piedras cuando intentaban operar. En esas condiciones, los ingenieros necesitaban reinventar completamente el concepto. La solución llegó en forma de hélices de fibra de carbono ultraligeras con diámetro aumentado en 40%, motores eléctricos de alta eficiencia que operaban al 200% de su capacidad nominal durante breves ráfagas, y algoritmos de vuelo basados en inteligencia artificial que ajustaban constantemente la velocidad de cada hélice individual para compensar turbulencias y densidad de aire cambiante. Pero el verdadero avance tecnológico fue la batería. Las baterías de ion de litio convencionales pierden hasta 60% de su capacidad a temperaturas bajo cero. Los ingenieros desarrollaron un sistema de calentamiento interno que mantenía las celdas de la batería a temperatura operativa óptima usando parte de su propia energía, un equilibrio delicado entre eficiencia y supervivencia térmica.
El resultado final fue un dron capaz de transportar 40 kilogramos de carga útil durante 45 minutos de vuelo continuo a 7.000 metros de altitud con temperaturas de 30 grados bajo cero. Era una maravilla de ingeniería que costaba $120.000 por unidad. Las primeras misiones de prueba fueron espectaculares y aterradoras en igual medida. En marzo de 2022, un dron transportó exitosamente suministros médicos desde el campo base hasta el campo 2, un trayecto de 9 kilómetros que normalmente requería 6 horas de escalada agotadora por la cascada de hielo de Khumbu. El dron completó la entrega en 23 minutos, pero 2 semanas después, otro dron falló catastróficamente a 6.500 metros cuando sus sistemas de navegación se confundieron por vientos de 120 kilómetros por hora, que no habían sido predichos por los modelos meteorológicos. La máquina giró violentamente, perdió estabilidad y se estrelló contra una pared de hielo, desintegrándose en una explosión de plástico, metal y baterías que iniciaron un pequeño incendio químico. La carga que transportaba, medicamentos antiinflamatorios urgentes para un escalador con edema cerebral, quedó esparcida por una grieta de 50 metros de profundidad. El escalador murió esperando un tratamiento que nunca llegó. Los drones podían ser revolucionarios, pero también podían ser letalmente poco fiables. Sin embargo, para 2024, los sistemas se habían refinado lo suficiente para implementación comercial completa. El gobierno nepalí autorizó oficialmente operaciones de drones en el Everest bajo regulaciones estrictas. Solo pilotos certificados con licencia especial de vuelo en alta montaña podían operar los drones. Todas las rutas de vuelo debían ser preaprobadas y coordinadas con el control de tráfico aéreo para evitar colisiones con helicópteros de rescate. Los drones debían llevar transpondedores activos que transmitieran su posición cada 5 segundos. Y lo más importante, los drones solo podían transportar carga, nunca personas. La tecnología aún no era lo suficientemente confiable para confiarle vidas humanas suspendidas bajo hélices giratorias a 8.000 metros de altitud, donde un simple fallo mecánico significaba caída libre hacia la muerte. La eficiencia logística fue transformadora e innegable. Durante la temporada de primavera de 2024, los drones realizaron más de 2.000 entregas exitosas, transportando 280 toneladas de suministros entre diferentes campos. Oxígeno, comida, equipo médico, baterías, combustible para cocinar, incluso partes de repuesto para equipos dañados. Todo podía ser entregado en minutos en lugar de días. Las expediciones comerciales celebraron la revolución porque reducía dramáticamente sus costos operativos. Ya no necesitaban pagar a tantos sherpas para transportar cargas pesadas. Ya no perdían días valiosos esperando que el equipo llegara manualmente. Los drones trabajaban 24 horas al día, cuando el clima lo permitía, incansables, eficientes, predecibles. Para los operadores turísticos occidentales, era el sueño capitalista perfecto: reemplazar trabajadores humanos caros y poco confiables con máquinas que nunca se quejaban, nunca pedían aumentos salariales y nunca morían, dejando familias que demandaban compensación. Pero para los sherpas, los drones representaban una amenaza existencial a su modo de vida ancestral. Durante 70 años, el trabajo de alta montaña había proporcionado ingresos vitales a comunidades enteras en el valle de Khumbu. Un sherpa experimentado podía ganar hasta $10.000 en una sola temporada de escalada, más dinero del que podría generar en 5 años de agricultura tradicional en las montañas áridas de Nepal. Ese dinero pagaba educación para sus hijos, medicinas para sus ancianos, y mantenía vivas comunidades enteras que de otra manera habrían sido abandonadas por migración económica. Los drones amenazaban con destruir esa economía de la noche a la mañana. Si las máquinas podían transportar carga más rápido y más barato que los humanos, ¿por qué los operadores turísticos seguirían contratando sherpas? La automatización había llegado al Himalaya con la misma fuerza despiadada que había vaciado fábricas en Detroit y Pittsburgh décadas atrás. Las protestas comenzaron en junio de 2024, cuando más de 500 sherpas marcharon por las calles de Namche Bazar, el pueblo comercial principal del valle de Khumbu. Llevaban pancartas con mensajes desgarradores: las máquinas no tienen familias que alimentar. Los drones no sangran por esta montaña como nosotros. La tecnología nos está robando nuestro futuro. Minma Sherpa
presidente de la Asociación de Trabajadores de Montaña de Nepal, pronunció un discurso que fue filmado y se volvió viral en las redes sociales. «Hemos muerto en esta montaña durante décadas», dijo con voz quebrándose por la emoción. «Más de 300 sherpas han perdido sus vidas sirviendo a extranjeros ricos que vienen a jugar al alpinismo, y ahora que finalmente teníamos algo, una forma de ganar dinero decente, nos reemplazan con robots. ¿Es esto justicia? ¿Es esto progreso?». Sus palabras resonaron profundamente, generando debates globales sobre ética de automatización y derechos laborales en la era de inteligencia artificial. Pero había una ironía cruel e innegable en la situación. Los mismos sherpas que protestaban contra los drones también se beneficiaban de ellos cuando trabajaban en la montaña. Un sherpa atrapado en una tormenta en el campo 3 podía recibir oxígeno de emergencia entregado por dron en 20 minutos, en lugar de esperar horas por un rescate humano arriesgado. Un sherpa herido podía recibir medicamentos críticos antes de que la infección o el shock lo mataran. Los drones estaban salvando vidas de sherpas incluso mientras destruían sus medios de subsistencia. Era una paradoja tecnológica sin solución fácil. El progreso que salva y mata simultáneamente, la eficiencia que libera y esclaviza en el mismo gesto mecánico. Para 2025, el gobierno nepalí intentó un compromiso imposible. Implementaron una regla que exigía que por cada dron operado en el Everest, las expediciones debían contratar al menos un sherpa como observador de seguridad de drones, responsable de supervisar las operaciones y coordinar aterrizajes. Era trabajo significativamente menos peligroso que transportar cargas por la cascada de hielo, pero también pagaba 70% menos. Los sherpas lo aceptaron con amargura porque no tenían alternativa. ¿Era trabajo degradado o no era trabajo en absoluto? Y así, la comunidad que había sido la columna vertebral del alpinismo himalayo durante generaciones se encontró reducida a operadores de máquinas, supervisores de robots que habían robado sus empleos. El Everest se había convertido en símbolo perfecto de la cuarta revolución industrial. Tecnología brillante construida sobre las ruinas de dignidad laboral humana, progreso medido en eficiencia, mientras comunidades enteras se desmoronaban económicamente en las sombras de montañas que alguna vez les proporcionaron propósito y sustento. Hay un lugar en el Everest que todos los escaladores temen más que la zona de la muerte. Un laberinto vertical de hielo que se mueve, respira y mata sin advertencia. La cascada de hielo de Khumbu, un flujo glaciar descendente de 550 metros de altura que conecta el campo base con el campo 1, es objetivamente la sección más peligrosa de la ruta estándar al Everest. Aquí no importa tu experiencia, tu preparación física o tu equipo de última generación. Aquí la montaña decide quién vive y quién muere, basándose en puro azar, en estar en el lugar equivocado cuando un serac del tamaño de un edificio de 10 pisos decide colapsar sin razón aparente. Y en 2024, los glaciólogos confirmaron lo que los sherpas habían temido durante años. El calentamiento global está literalmente deshaciendo la cascada de hielo de Khumbu, transformándola de zona peligrosa pero predecible en trampa mortal completamente aleatoria. La cascada de hielo existe porque el glaciar de Khumbu, una masa de hielo de millones de toneladas, fluye lentamente valle abajo, impulsado por su propio peso colosal. Cuando ese río de hielo encuentra un desnivel pronunciado, se fractura en bloques gigantescos llamados seracs, que se apilan caóticamente unos sobre otros, creando torres de hielo inestables, separadas por grietas profundas que pueden tragarse humanos enteros. El glaciar se mueve constantemente, aproximadamente 1 metro por día históricamente, generando un paisaje en transformación perpetua. Los Ice Doctors, equipo élite de sherpas especializados, instalan escaleras de aluminio y cuerdas fijas cada temporada para crear un camino navegable a través del caos. Pero su trabajo es una carrera contra el tiempo, porque las rutas que marcan hoy pueden desaparecer literalmente mañana, tragadas por grietas que se abren o aplastadas por seracs que colapsan sin advertencia. Es como intentar trazar un camino seguro sobre un campo minado que constantemente reorganiza sus minas. Pero en las últimas 2 décadas, algo cambió fundamentalmente en la física de la cascada de hielo. El doctor David Bracehears, cineasta y montañista que ha documentado el Everest durante 40 años,
capturó fotografías de comparación que helaban la sangre. Imágenes tomadas en 2003 mostraban séracs sólidos y compactos, torres de hielo que permanecían estables durante semanas. Imágenes del mismo lugar exacto tomadas en 2023 mostraban estructuras fracturadas, agrietadas, visiblemente desintegrándose. El hielo ya no era blanco puro, sino manchado de gris por sedimento expuesto, señal inequívoca de deshielo acelerado. Y lo más aterrador, los sensores GPS instalados en múltiples puntos de la cascada registraban velocidades de movimiento que se habían más que duplicado en 20 años. El glaciar ya no se arrastraba a 1 metro por día. Ahora se desplazaba hasta 7 metros en 24 horas en ciertas secciones, velocidad que convertía cualquier ruta marcada en obsoleta casi instantáneamente. Los datos científicos proporcionaban números que explicaban la pesadilla. La temperatura promedio en el Everest había aumentado 2,0 grados centígrados desde 1990. 2 grados no suenan como mucho para quienes viven al nivel del mar, pero en un glaciar de alta montaña, donde el equilibrio entre congelación y deshielo existe en un margen increíblemente estrecho, 2 grados representan la diferencia entre estabilidad y colapso catastrófico. Durante el día, cuando el sol golpeaba directamente el hielo, las temperaturas superficiales podían alcanzar 0 grados centígrados incluso a 6.000 metros de altitud. El agua derretida se filtraba hacia grietas internas y por la noche, cuando las temperaturas caían a 20 grados bajo cero, ese agua se recongelaba expandiéndose con fuerza suficiente para partir rocas. El proceso se repetía día tras día, debilitando estructuras de hielo que habían permanecido sólidas durante décadas. Los séracs no colapsaban porque algo los golpeara, colapsaban porque literalmente se estaban desintegrando desde adentro. Las muertes en la cascada de hielo se volvieron aterradoras en su aleatoriedad absoluta. El 16 de abril de 2014, una avalancha masiva desencadenada por el colapso de un sérac gigantesco mató a 16 sherpas en un solo evento, la tragedia más mortífera en la historia del Everest hasta ese momento. Los hombres estaban haciendo exactamente lo que debían hacer, siguiendo la ruta marcada, moviéndose durante las horas más seguras de la madrugada, cuando el hielo estaba más estable. No cometieron errores, simplemente estaban en el lugar equivocado cuando miles de toneladas de hielo decidieron colapsar. Sus cuerpos fueron encontrados aplastados, rotos, irreconocibles. Algunas víctimas nunca fueron recuperadas, sepultadas permanentemente bajo metros de escombros congelados. Las familias lloraron, el mundo expresó condolencias vacías, y la temporada siguiente más escaladores cruzaron la misma cascada de hielo como si nada hubiera pasado. Pero 2024 marcó un punto de inflexión aterrador. Los Ice Doctors reportaron que estaban reinstalando escaleras y reasignando rutas hasta 5 veces por semana, comparado con una vez cada 2 semanas en años anteriores. Las grietas se abrían literalmente de la noche a la mañana, tragándose escaleras enteras instaladas apenas 24 horas antes. Los puentes de aluminio, diseñados para soportar el peso de 10 personas simultáneamente, comenzaron a fallar con frecuencia alarmante, porque el hielo en ambos extremos del puente se movía a velocidades diferentes, generando tensión estructural que doblaba el metal hasta el punto de ruptura. Minma Sherpa, Ice Doctor con 20 años de experiencia, describió la situación con palabras que resonaban como sentencia de muerte. «Ya no puedo garantizar la seguridad de ninguna ruta. El hielo se mueve demasiado rápido. Lo que es seguro ahora puede ser mortal en 2 horas. Estamos trabajando a ciegas, esperando que la montaña tenga piedad de nosotros». Y entonces llegó la predicción que nadie quería escuchar pero que todos sabían era inevitable. El Dr. Lonnie Thompson, glaciólogo de la Universidad Estatal de Ohio y uno de los expertos mundiales en glaciares tropicales y subtropicales, publicó un estudio devastador en septiembre de 2024. Sus modelos climatológicos, basados en décadas de datos y proyecciones de calentamiento global, predecían que la cascada de hielo de Khumbu podría volverse intransitable permanentemente dentro de 10 a 15 años. No estaba hablando de más peligrosa o más impredecible. Estaba hablando de físicamente imposible de cruzar porque el hielo estaría en estado de colapso constante, reconfigurándose tan rápidamente que ninguna ruta podría mantenerse estable durante el tiempo necesario
para que los escaladores la cruzaran. La ruta tradicional al Everest, la que Edmund Hillary y Tenzing Norgay abrieron en 1953, dejaría de existir para 2035 o 2040. La implicación era apocalíptica para la industria del alpinismo nepalí. Aproximadamente 90% de todos los intentos de cumbre del Everest utilizaban la ruta estándar que pasaba por la cascada de hielo de Khumbu. Si esa ruta se volvía intransitable, las alternativas eran técnicamente mucho más difíciles. Requerían habilidades avanzadas de escalada en roca y hielo que la mayoría de los clientes comerciales simplemente no tenían y eran significativamente más peligrosas. La cara oeste, la arista noreste, la ruta del Pilar Este. Todas eran rutas para alpinistas élite, no para empresarios ricos con más dinero que experiencia. El Everest dejaría de ser destino turístico accesible y volvería a ser lo que había sido originalmente, una montaña solo para los mejores escaladores del mundo. La industria turística, que generaba más de 300 millones de dólares anuales para Nepal, colapsaría casi instantáneamente. Pero había algo aún más oscuro en la situación. El colapso de la cascada de hielo de Khumbu no era un problema aislado del Everest. Era síntoma de una crisis glaciar global que estaba destruyendo montañas en todo el planeta. Los Alpes estaban perdiendo sus glaciares a velocidad récord, con predicciones de que 90% desaparecerían para finales del siglo XXI. Los glaciares de la Patagonia se derretían tan rápidamente que estaban creando nuevos lagos donde antes había hielo milenario. Y en el Himalaya, la cadena montañosa que contiene más hielo que cualquier lugar del planeta excepto los polos, los glaciares se estaban retrayendo a ritmo alarmante, amenazando el suministro de agua de 2.000 millones de personas que dependían del deshielo estacional. El Everest no era especial. Era simplemente el símbolo más visible de una catástrofe climática que estaba redefiniendo fundamentalmente la geografía del planeta. Los escaladores que cruzaban la cascada de hielo en 2024 lo hacían con conciencia aterradora de que podían estar entre los últimos en hacerlo. Cada paso sobre una escalera de aluminio crujiente, suspendida sobre una grieta sin fondo, cada momento bajo un serac gigantesco que parecía inclinarse amenazadoramente, cada sonido de hielo agrietándose en la distancia generaba terror existencial. No estaban solo arriesgando sus vidas por vanidad personal. Estaban siendo testigos del fin de una era, la muerte lenta de una ruta histórica que pronto solo existiría en fotografías y memorias. Y cuando finalmente emergían en el campo, uno después de 6 a 8 horas de terror continuo, la pregunta que muchos se hacían en silencio era simple y devastadora. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena arriesgar la vida por escalar una montaña que el calentamiento global está matando de todas formas? La cascada de hielo de Khumbu se estaba derritiendo y con ella se derretía también la ilusión de que la naturaleza permanecería estática, esperando pacientemente a que los humanos vinieran a conquistarla según su conveniencia. Imaginad hacer cola durante horas en el supermercado. Ahora imaginad hacer esa misma cola a 8.800 metros de altitud, donde el aire contiene un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar, donde la temperatura es 40 grados bajo cero con sensación térmica de 60 bajo cero por el viento, donde cada minuto de espera significa células cerebrales muriendo irreversiblemente por hipoxia, donde vuestro tanque de oxígeno tiene capacidad limitada y se está agotando mientras permanecéis inmóviles mirando las espaldas de 200 personas delante de vosotros. Bienvenidos a la cumbre del Everest en 2024. Bienvenidos al atasco más mortal del planeta. Bienvenidos al lugar donde el sueño de toda una vida se convierte en pesadilla de muerte lenta, mientras esperas tu turno para tomarte una fotografía que probablemente nadie verá, porque no vivirás para descender y contarlo. El problema de las multitudes en el Everest no era nuevo en 2024. Llevaba décadas gestándose, empeorando exponencialmente cada temporada a medida que más operadores turísticos ofrecían paquetes comerciales y más personas con dinero, pero sin experiencia, decidían que escalar la montaña más alta del mundo era la forma definitiva de validar su existencia. En 1993, solo 290 personas habían alcanzado la cumbre en toda la historia del alpinismo. Para 2010, esa cifra superaba las 5.000. Y en 2023, solo durante la temporada de primavera,
678 personas recibieron permisos de escalada desde el lado nepalí. El Everest se había convertido en atracción turística masiva, destino obligatorio en la lista de deseos de millonarios que confundían comprar un lugar en una expedición comercial con ganarse el derecho a estar allí. Y todos convergían simultáneamente sobre un segmento final de apenas 600 metros verticales que técnicamente solo podía acomodar a 50 escaladores de forma segura. La ventana climática perfecta, ese momento mágico cuando los vientos estratosféricos que normalmente soplan a 200 km por hora sobre la cumbre se calman brevemente, duraba típicamente entre 3 y 5 días por temporada, a veces solo 2 días, y ocasionalmente, en temporadas especialmente desafortunadas, no llegaba en absoluto. Cuando finalmente se abría esa ventana, todos los equipos en el campo base recibían el mismo pronóstico meteorológico al mismo tiempo. Todos tomaban la misma decisión simultáneamente: atacar la cumbre ahora o renunciar a los cientos de miles de dólares invertidos y años de preparación. El resultado era absolutamente predecible y completamente evitable, pero la codicia y el ego superaban siempre a la lógica. 300, 400, incluso 500 personas comenzaban el ascenso final desde el campo en la misma ventana de 12 horas, creando el atasco más peligroso y absurdo imaginable. Pero comprender la verdadera magnitud del horror requería entender la geografía específica del segmento final. La ruta desde el balcón sur hasta la cumbre incluía secciones técnicamente desafiantes donde apenas cabía un escalador a la vez. El escalón Hillary, una pared de roca y hielo de 12 metros de altura a 8.790 metros de altitud, requería ascenso vertical usando cuerdas fijas. Solo una persona podía subir o bajar a la vez. Ahora, multiplicad eso por 300 personas intentando pasar por el mismo cuello de botella. Las matemáticas eran brutalmente simples. Si cada escalador necesitaba 10 minutos para superar el escalón Hillary, 300 escaladores requerirían 3.000 minutos, 50 horas. 2 días completos esperando turno en la zona de la muerte donde los humanos literalmente no pueden sobrevivir más de 48 horas, incluso con oxígeno suplementario. Y luego estaba el cuello de botella final, la cumbre misma. Un espacio apenas más grande que una habitación pequeña donde todos querían quedarse suficiente tiempo para tomar fotografías, desplegar banderas, hacer videollamadas satelitales a sus familias, saborear el momento por el cual habían pagado $150.000. Pero mientras unos celebraban su logro durante 20 minutos, cientos esperaban abajo consumiendo oxígeno precioso, sus cerebros hinchándose lentamente por edema cerebral, sus extremidades congelándose porque no se movían lo suficiente para generar calor corporal. La cumbre del Everest, en días de multitudes, no era un logro de alpinismo, era un parque de diversiones sobresaturado, donde la muerte acechaba en cada fila, donde la diferencia entre vida y muerte dependía literalmente de qué tan rápido las personas delante de ti tomaban sus fotografías. Los muertos de 2024 contaban historias aterradoras de muerte por impaciencia, colectiva. Ravi Kumar, ingeniero de software indio de 36 años, alcanzó el escalón Hillary a las 9 de la mañana del 11 de mayo. La fila delante de él contenía aproximadamente 80 personas. Su guía Sherpa le advirtió que debían considerar retirarse porque el retraso significaba que alcanzarían la cumbre demasiado tarde, violando la regla sagrada de las 2 de la tarde. Si no has alcanzado la cumbre para las 2 de la tarde, debes regresar inmediatamente sin importar qué tan cerca estés. Ravi rechazó la advertencia. Había venido demasiado lejos, invertido demasiado dinero, soñado durante demasiados años. Alcanzó la cumbre a las 1:30 de la tarde, 2 horas y media, después de la hora límite de seguridad. Comenzó el descenso exhausto y casi sin oxígeno. Su cuerpo fue encontrado 3 días después cerca del balcón sur, sentado erguido contra su mochila, congelado con los ojos abiertos mirando hacia el valle. Murió esperando en una fila. Pero la muerte más devastadora de esa temporada fue la de Hongbin Kim, legendario alpinista surcoreano de 57 años que había alcanzado las cumbres de 13 de los 14 8000. Solo le faltaba Broad Peak para completar la lista completa. Kim era profesional absoluto, escalador técnico excepcional, hombre que entendía la montaña mejor que la mayoría.
Pero el 22 de mayo de 2024, atrapado en un atasco masivo cerca de la cumbre del Everest, sufrió congelación severa en ambas manos mientras esperaba inmóvil durante más de 3 horas. Ya no podía usar sus Humar para descender por las cuerdas fijas de forma segura. Intentó bajar de todas formas, porque quedarse significaba muerte segura. Resbaló en una sección empinada cerca del campo, cayó más de 200 metros por la cara del Lhotse y murió instantáneamente. Un alpinista de clase mundial, reducido a cadáver por un atasco causado por turistas sin experiencia, que trataban su montaña como parque temático. Los datos recopilados durante la temporada de 2024 pintaban imagen estadística del apocalipsis. De las 12 muertes registradas ese año en el lado nepalí del Everest, 9 fueron directamente atribuibles a retrasos causados por sobrepoblación, edema cerebral de altitud exacerbado por exposición prolongada, agotamiento extremo por permanecer de pie durante horas en pendientes pronunciadas, congelación por inmovilidad forzada, quedarse sin oxígeno porque los tanques se agotaron durante las esperas interminables, y lo más trágico, escaladores experimentados muriendo porque clientes comerciales incompetentes bloqueaban las cuerdas fijas, convertían el descenso en pesadilla imposible y transformaban secciones técnicas pero manejables en trampas mortales por pura congestión humana. El Everest ya no mataba solo a los débiles o imprudentes. Ahora mataba también a los competentes simplemente porque compartían la montaña con multitudes que no tenían derecho a estar allí. La respuesta del gobierno nepalí a la crisis de sobrepoblación fue tibia e insuficiente. En octubre de 2024, anunciaron que limitarían los permisos a 500 por temporada en lugar de los 678 emitidos ese año. Activistas ambientales y escaladores veteranos señalaron que era reducción cosmética que no resolvía nada fundamental. Incluso 500 escaladores concentrados en 5 días de ventana climática significaban 100 personas por día intentando una ruta diseñada para 20. Las matemáticas seguían siendo imposibles. La muerte seguía siendo inevitable. Pero el gobierno nepalí dependía demasiado de los ingresos generados por permisos de escalada, $11.000 por persona, para implementar restricciones verdaderamente efectivas. Estaban atrapados entre proteger su montaña más emblemática y proteger su fuente de ingresos más lucrativa. Y cuando el dinero competía contra la seguridad, el dinero ganaba siempre. Algunas expediciones comerciales intentaron soluciones creativas y desesperadas. Adventure Consultants, una de las compañías más reputadas, comenzó a ofrecer paquetes premium de $20.000 adicionales que garantizaban intentos de cumbre durante días menos congestionados, evitando las multitudes al precio de menor probabilidad de ventana climática perfecta. Era literalmente pagar extra por no morir esperando en fila. Otros operadores implementaron políticas de retiro obligatorio si los retrasos excedían 2 horas, sin importar qué tan cerca de la cumbre estuvieran sus clientes. Pero estas medidas solo funcionaban si todos las adoptaban simultáneamente. Un solo operador irresponsable podía arruinar la experiencia y la seguridad de todos los demás al permitir que sus clientes bloquearan cuerdas fijas durante horas persiguiendo cumbres imposibles. Y así, el Everest, en 2024, se convirtió en símbolo perfecto de todo lo que estaba mal con el alpinismo comercial moderno. Una montaña sagrada convertida en producto de consumo, un desafío que alguna vez requirió años de preparación y habilidades técnicas excepcionales, ahora accesible a cualquiera con suficiente dinero y tolerancia a riesgos absurdos. Una cumbre que debería representar triunfo del espíritu humano sobre la naturaleza, transformada en punto de control para egos inflados que necesitaban contenido para Instagram. Y lo más trágico de todo, sherpas muriendo para servir a clientes que no respetaban la montaña, que no entendían los riesgos, que trataban la escalada de 8.000 metros como experiencia turística comprable en lugar de compromiso existencial con las fuerzas más mortales del planeta. El año 2024 no solo redefinió el alpinismo en el Everest, expuso la verdad brutal de que cuando convertimos lo sagrado en mercancía, cuando vendemos acceso a experiencias que deberían ganarse mediante años de dedicación, cuando permitimos que el dinero reemplace a la competencia, no estamos democratizando la aventura. Estamos simplemente construyendo nuevas formas para que la gente muera
mientras las corporaciones cuentan sus ganancias sobre las tumbas congeladas de aquellos que pagaron el precio definitivo por nuestra arrogancia colectiva.